Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento la corriente alterna monofásica alimentando circuitos en paralelo. Hay que decir que los circuitos en paralelo son muy comunes en todas las instalaciones. Todos los receptores de las instalaciones de viviendas, de locales, etc., están conectados en paralelo. Bueno, acreditada ya la importancia del circuito en paralelo, pasamos a enumerar una serie de métodos de cálculo que vamos a utilizar. Tenemos aquí por un lado el método de las intensidades parciales. Bueno, aquí tenemos su definición. A partir de las intensidades de cada derivación, de cada rama, se obtiene la intensidad total, el factor de potencia y la potencia activa, reactiva y aparente. Después tenemos el método de las potencias, en el cual se suman las potencias activas por una parte, las potencias reactivas por otra, y a partir de la cual se puede obtener el factor de potencia y por consiguiente la intensidad y la potencia. Más adelante tenemos el método de la impedancia equivalente. Se halla la impedancia equivalente del circuito en paralelo y a partir de aquí se obtiene la intensidad y la potencia. Nosotros en este ejercicio vamos a utilizar el método de las intensidades parciales. En siguientes vídeos realizaremos ejercicios utilizando el método de las potencias y el método de la impedancia equivalente. Vamos a verlo. Aquí te presento un esquema que representa un circuito en paralelo. Aquí vemos esta rama y vemos esta otra rama que, como ves, están conectadas en paralelo. Y aquí estamos señalando la intensidad que debemos calcular, la intensidad sub 1 y la intensidad sub 2, intensidades distintas de cada rama. Lo primero que debemos hacer es calcular Z, la impedancia de cada rama. Porque si recuerdas de vídeos anteriores, nuestro objetivo aquí es aplicar la ley de Ohm a cada rama. La ley de Ohm, que es la siguiente: intensidad igual a voltaje partido por Z. Z es la impedancia. Y si recuerdas, la impedancia se dividía en 3. La impedancia era la suma de la resistencia óhmica pura, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, siendo estos 3 parámetros vectores. Esto es un pequeño recordatorio para situarnos en el asunto. Por lo tanto, nosotros aquí debemos calcular Z de esta rama, y Z, como vemos, es igual a la suma de la resistencia más la reactancia inductiva, la suma vectorial. Al tratarse de una suma vectorial, lo mejor es que lo veamos en un diagrama vectorial. Y te recuerdo que, aunque no te lo pidan en un ejercicio, tú debes realizarlo, ya que el diagrama vectorial te va a servir de guía sobre lo que estás resolviendo, lo que estás haciendo. Y te será mucho más fácil localizar cualquier error de cálculo, etc. Aquí representamos el vector R, correspondiente al valor de la resistencia de nuestro circuito, de nuestra rama. Aquí representamos la reactancia inductiva, según el valor en ohmios que indica nuestro esquema. Y la suma de estos dos parámetros que debemos sumar, la suma es Z.
Vamos a verlo. Esto marcado en rojo, la línea marcada en rojo, es la suma vectorial, como ves, de R y de X sub L. Aquí tenemos R, aquí tenemos X sub L, y la suma vectorial es Z. A la vista de la figura está clarísimo que la obtención de Z se puede realizar perfectamente utilizando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, a partir de aquí, cojas el camino que cojas para el cálculo de Z, ese cálculo te lleva al teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un ángulo denominado φ. Por lo tanto, amigos, el siguiente paso es calcular Z, el vector Z y el ángulo φ. Y para ello nosotros vamos a utilizar los números complejos. Aquí tenemos expresado los valores de R y los valores de X sub L en un número complejo en forma binómica. Aquí tenemos 100 y tenemos 100 que están situados en el eje real y 16 que están situados en el eje imaginario. Pasando este número complejo de forma, que ahora está en forma binómica, si lo pasamos a forma polar, lo que vamos a hallar es el módulo de Z, que es lo que nos interesa en realidad, y el argumento de Z. Vamos a verlo. El módulo de Z sub 1 es igual a 100 al cuadrado más 16 al cuadrado, todo ello raíz cuadrada. Y esto da un resultado de 101,27. Aquí en principio sin unidades, en principio. ¿Qué hemos calculado? De Z, el módulo, la longitud de la flechita. Y ahora vamos a calcular el argumento de Z. El argumento de Z, que es este ángulo. Y para ello nos vamos a apoyar en las razones trigonométricas, concretamente en la razón denominada tangente. La tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Por lo tanto, tenemos que lo que en el caso general sería cateto opuesto partido de cateto contiguo, en nuestro caso particular sería la reactancia inductiva partido de R. Sustituyendo por valores numéricos, tenemos aquí 0,16. Este número no tiene unidades. Bueno, la tangente de phi no es que nos interese demasiado. Lo que nos interesa a nosotros es phi. Por lo tanto, lo que debemos calcular es el arco tangente. Vamos a verlo. Y el arco tangente de phi es 9,09 grados. Por lo tanto, ya tenemos aquí el número complejo Z sub 1 en forma polar. Es igual a 101,27 con un desplazamiento 0,09 grados. Y estos son ohmios. Ya tenemos aquí Z de la primera rama. Y ahora sí que ya podemos aplicarle la ley de Ohm para conseguir el cálculo, para conseguir calcular la intensidad a esta primera rama. Simplemente decimos que la intensidad es igual al voltaje partido de la impedancia. Vamos a verlo. Aquí aplicamos el voltaje 220. Ojo
con un desplazamiento de 0 grados, al ser el origen de las fases. Y aquí aplicamos lo que sabemos de z. ¿Y esto qué es, amigos? Esto es una división de números complejos expresados en forma polar. Aquí simplemente calculamos el cociente de los módulos y la diferencia de los argumentos. Vamos a verlo. Resultando 2,17 amperios con un desplazamiento de menos 9,09 grados. Esto es la intensidad que tenemos en esta rama. A continuación vamos a calcular la intensidad de la segunda rama. En la segunda rama simplemente tenemos una bobina con un valor de reactancia inductiva en ohmios, 63. Por lo tanto, pasar este valor, a un número complejo en forma polar es trivial. Z sub 2 en este caso tendría un módulo de 63 y un argumento de 90 grados. Y estos son ohmios. Vamos a calcular ahora la intensidad de la segunda rama. Aquí lo tenemos. Procedemos de igual manera. El cociente de sus módulos y la diferencia de sus argumentos. Resultando una intensidad de 3,49 con menos 90 grados de desplazamiento. Debemos calcular la intensidad total. La intensidad total es la suma de la intensidad sub 1 y de la intensidad sub 2. La suma, como les digo, de la intensidad sub 1 y la intensidad sub 2. Son dos valores que están aquí expresados en números complejos expresados en forma polar. Lo que debemos hacer es pasarlos a forma binómica, sumarlos y después volverlos a pasar a forma polar. Por lo tanto, aquí ya ves que para resolver este tipo de ejercicios es muy importante, prácticamente imprescindible, dominar los números complejos y las razones trigonométricas. Yo te animo a que si no los tienes demasiado entrenados, este es el momento de refrescarlos. Aquí tenemos expresadas las intensidades de cada una de las ramas. Y para sumarlas, lo que debemos hacer es pasar este número complejo en forma polar a forma binómica. Y para ello, en primer lugar, lo pasamos a forma trigonométrica. Vamos a verlo. Resultando el número complejo expresado en forma binómica, 2,14 parte real y menos 0,34 por la unidad imaginaria. Bien. Procedemos de igual manera con I sub 2. Pasamos este número complejo expresado en forma polar, lo pasamos en principio a forma trigonométrica para pasarlo a forma binómica. Vamos a verlo. Resultando 0 en la parte real, lógicamente, y menos 3,49 en la parte imaginaria. Por lo tanto, ahora ya estamos en disposición de sumar la intensidad de cada rama. Resultando la intensidad total 2,14, un número complejo expresado en forma binómica, resultando 2,14 en la parte real y menos 3,83
por la parte imaginaria. Bien, este número puede ser que no te diga nada, pero lo que vamos a hacer es pasar este número nuevamente a forma polar, para que veamos el vector de la intensidad, resultando una intensidad total de 4,39 amperios y un ángulo de desplazamiento de menos 60,8 grados. A partir de aquí podemos calcular la potencia activa. Podemos calcular la potencia activa simplemente. La potencia es igual al voltaje por intensidad y por el coseno de phi. En este caso nosotros tenemos lo siguiente: la potencia es igual a 220 por la intensidad y por el coseno de phi. ¿Dónde está el coseno de phi? ¿Quién es el coseno de phi? Este señor es phi. Lo hemos tenido aquí todo el tiempo. Este señor es el phi resultante de la suma de las dos intensidades. Este señor, resultando aquí una potencia de 471 vatios. Si deseamos calcular la potencia reactiva que tiene este circuito, simplemente aplicamos el voltaje, lo multiplicamos nuevamente por la intensidad y en este caso utilizamos el seno de phi, dando aquí un dato de potencia reactiva de 196 bars, de 196 voltiamperios reactivos. Y la potencia aparente es trivial: voltaje por intensidad, 966 voltamperios. Bueno, amigos, con el cálculo de la potencia aparente terminamos de calcular los distintos parámetros de este ejercicio. Espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado, y en sucesivos vídeos veremos resolución de estos ejercicios con distintos métodos, con los métodos que antes te había mencionado. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.